Bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que estás acá con nosotros. Y feliz Navidad. Y también felicidades a Argentina, que ganó el Mundial hoy. Ah, en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, libro por libro, para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo, que en crecer en tu fe. Un anuncio para la semana que viene: los servicios de Nochebuena en Calvario serán a las 11 de la mañana el próximo sábado 24 de diciembre en inglés y a las 2 de la tarde central en español. No vamos a tener reuniones el domingo para que puedan descansar y disfrutar el día, la Navidad con su familia. Pero vamos a estar acá el sábado tempranito a las 11 y a las 2 de la tarde. Antes de entrar a nuestro estudio, leamos nuestra promesa 37 del libro 199 promesas de Dios, que viene a nosotros por parte de Mateo 6:14, que dice: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. ¿Estás amargado, enojado y no estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han herido o hecho el mal contra ti? Estamos en las Navidades y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonarte de tus pecados. Perdonarás a los que te lastimaron. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo de perdonar. Porque ¿cuánto no los ha perdonado el Señor a nosotros? Oremos antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta época, para poder celebrar la Navidad, estar entre familia, pero más importante, estar acá ante de ti, Señor, en tu palabra. Poder reunirlos con familia espiritual también, Señor, bajo tus pies, Señor, para aprender de ti. Padre, pedimos que tu Espíritu caiga y derrame en nuestra iglesia y a través de las que están escuchando en línea, Señor. Úsame para poder poder transmitir tu mensaje, Señor. Que no sean las palabras mías, sino las palabras tuyas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Y Padre, esta Navidad, que hay tantos que están heridos, están con rencor, no perdonan, o están tristes porque han perdido a un familiar, un hijo, una hija, muy jóvenes. Que Padre, que o han perdido su trabajo, que hoy en este día, Señor, los alcance, Señor. Darles descanso, que sepan que puedan tener esperanza y descanso en ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a estar en Hechos, capítulo 19. Vamos a cubrir el versículo 21 al 41. Pero antes de entrar, vamos a darle a dónde es que estamos, en la escena, a dónde estamos. Éfeso era un centro para el ocultismo y la adulteria. Los judíos en Éfeso deseaban que Pablo se quedara con ellos más tiempo. Cuando vino de Corintios y pasaba por Éfeso y después iba en camino a Jerusalén para completar su voto, ellos quisieron que él se quedara ahí más tiempo con ellos. Por primera vez alguien quiere que Pablo se quede ahí, pero él dijo: no, tengo este voto que ha hecho con el Señor y tengo que ir a terminar lo que ya empecé.
Pero Pablo regresó y después de pasar 3 meses enseñándoles en el sinagoga, algunos judíos religiosos endurecieron sus corazones. Entonces Pablo se fue del sinagoga con sus discípulos, y razonó de la palabra de Dios diariamente en la escuela de Tirono. La palabra del Señor Jesús se extendió por toda Asia. En ese tiempo, Turquía, porque era Asia menor. Y las vidas fueron transformadas simplemente enseñando la verdad de la palabra del Evangelio. Dios incluso hizo milagros a través de las manos de Pablo para demostrar que Dios tenía poder sobre las tinieblas. E incluso si está justo en el patio atrás de Satanás. Los ojos espirituales de la gente estaban siéndose abiertos a la guerra espiritual a su alrededor. Y comenzaron a confesar sus pecados y quemaron los libros de brujería. El nombre del Señor fue magnificado y la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció en un mundo oscuro, porque hay poder en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, es la palabra. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, lo que nos dice la palabra de Dios. En el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Él quién es? Es una persona, es Dios, es el verbo. Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas, y la oscuridad no la comprendió. Que se traduce mejor es que la oscuridad no pudo vencerlo. La oscuridad no pudo vencerlo a la luz. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, la luz del mundo. Pero acá nos dice que el verbo no es solamente la palabra de Dios, el verbo es Dios y el verbo hizo todas las cosas. Cuando desde el principio estaba el verbo, no fue algo creado, estaba en el principio, de la misma manera que Dios estaba. Si lo hace recordar a uno del libro de Génesis, que dice, en el principio, la palabra de Dios, y empiezan a aparecer las cosas. El verbo estaba en el principio. Y el verbo era Dios. Es Dios. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque nuestro versículo 14 de Juan 1 también dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia, algo que no merecemos, algo que nos ha dado. Por eso es que celebramos la Navidad, pero también lleno de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Ese es el mensaje de la Navidad que vamos a cubrir el sábado. Hay poder en el verbo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, Él estaba en el principio y decidió dejar su trono y se plantó como una semilla
en María, estuvo 9 meses adentro de María, era Dios que estaba desde el principio. Jesús no solamente se apareció de un día para otro hace 2000 años. Él siempre estaba desde el principio. Pero lo que hizo, bajó de su trono para descender. Cuando has escuchado la palabra de Dios y después de que se encendió, ese es el mensaje de la Navidad. Vino, murió, resucitó y viene de nuevo. Cuando has escuchado la palabra de Dios y respondes a la palabra en tu corazón, hay un cambio transformador. ¿Lo conoces a Jesús? Si no, ¿qué estás esperando? Hoy es el día. Pónganse de cuentas con el Señor. Porque si usted mira alrededor, sabemos, póngase las noticias. Yo sé que los hispanos todos ven las noticias. Ustedes ven cómo está el mundo. ¿Qué están esperando? Ya después de que se mueran está muy tarde. Él puede venir a cualquier momento. Póngase las pilas. Hoy es el día para ponerse en cuentas con el Señor. ¿Cómo se ponen cuentas? No porque vas a dar anigaldos, regalos a los pobres. No es que vas a ser mejor que otro. No tiene que ver nada con eso. Usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Fue pagada ya en la cruz por Jesucristo. Ese es el regalo de la Navidad. Que Él vino. Y ahora vivió una vida perfecta y murió porque tenía que ser el sacrificio perfecto por tus pecados y los míos. Entremos a nuestro texto de hoy, comenzando en Hechos 19, versículo 21, para ver qué sucede cuando la palabra de Dios se extiende por una ciudad, una comunidad. Dice, pasando estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me seré necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Arrastro, él se quedó por algún tiempo en Asia, ahí en Efesos. El versículo 21 dice, cuando se cumplieron estas cosas. ¿Qué cosas? Cuando la palabra del Señor Jesús se extendió por Turquía, Asia Menor, incluyendo Efesio y las áreas alrededor. Estando ahí durante 3 años, Pablo ahora se propuso planear de ir a Roma en su corazón y su espíritu. Sabemos que Pablo era un hombre de Dios y su deseo fue guiado por el Espíritu Santo. E incluso pronto escribiría la epístola o la carta a los romanos cuando llega a Corintio de nuevamente. Leamos lo que dice en Romanos 1:13 al 15. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me ha propositado ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Vamos a regresar a esa palabra en un ratico. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy anunciándoles el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Su plan era ir a Macedonia, luego a Acaya, en el área de Corintio. ¿Cómo lo hacía Pablo? Cuando establecía una iglesia, él quería regresar a ver cómo estaba la iglesia, cómo estaban los líderes, cómo puede orar por ellos, cómo los puede animar. Y después dice, luego a Jerusalén. ¿Por qué no ir a Roma desde Corintio o Macedonia, ya que está ahí? Está en Gracia. Jerusalén está acá. Grecia, Macedonia, Corintios están acá. Y Roma está para acá. Entonces, ¿por qué ir a Jerusalén? Lucas no nos los dice, pero Pablo enviaba a sus dos asistentes, Timoteo y Arrastró, para recoger una ofrenda de amor por la iglesia pobre en Jerusalén. Pero Carlos, ¿de dónde sacaste esto? Gracias por esa preguntita. Romanos 15:22 nos dice esto. Por esta causa me ha visto envidio muchas veces de ir a vosotros, hablando a los romanos, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España y ir a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora voy a Jerusalén, acá está la respuesta. Más ahora voy a Jerusalén para ministrarle a los santos. No las estatuas, no los santicos. No, los santos son los cristianos que están en Jerusalén, que son judíos, pero ahora son convertidos. Recuérdese que la palabra de Dios lo llama a usted, si usted es cristiano, un santo. No es algo especial. Algo especial en este mundo sí. No digamos que no es especial en la manera... ¿Por qué dije eso? Especial somos porque somos escogidos. Estamos en la voluntad de Dios, los que son cristianos. Algo muy especial que vamos a pasar eternidad con Dios el Padre, Dios el Hijo y en la presencia del Espíritu Santo que ya tenemos dentro de nosotros. Pero no es un santo, no somos Pablo o Pedro, no son más santos que usted, porque los dos requieren ser lavados en la sangre de Dios y Dios lo llama a usted un santo. Entonces, ¿por qué me paré ahí? Porque yo sé que hay mucha confusión entre los latinos sobre este tema de santos. Siguiendo en Romanos 15:26, porque Macedonia, entonces dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Recuérdese que cuando empezó a crecer el evangelio en Jerusalén, vino los ataques y los de Jerusalén se fueron. Hay gente que vino de otras áreas, otros judíos, y cuando escucharon la palabra de Dios, no regresaron a su territorio, querían escuchar y seguir las cosas de Dios. Estaban pobres. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque sí, los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, recordándose que el evangelio vino primero al judío, entonces somos benefactores que hemos recibido de las cosas que vinieron a los judíos. Deben también ellos ministrarles de lo material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España,
y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que se recrean juntamente con vosotros, y el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, incluso de Roma, Pablo tenía planes de ir a España. ¿Cuándo? Cuando el Señor logró ir a España. La Biblia no dice que sí. Acá leemos que quería ir para allá, pero no tenemos libros que los dice que sí llegó a España. Entonces hay historias que fue a España, pero si no está en la Biblia, entonces no puedo confirmarlo. Ahora, cuando el Señor nos da una visión o un plan o un deseo en nuestros corazones, no nos da todo el plan. ¿Por qué? El camino por delante podría ser exactamente lo que no será exactamente lo que esperamos. Podemos tener un deseo, como Pablo tenía un deseo de ir a Roma y a España, pero Pablo sí llegó a Roma, pero sería llevado no por su cuenta y arrestado y arrastrado en Jerusalén hacia Roma. Sin embargo, su camino a Roma, su barco se descarrilaría, tuvieron que parar, la tormenta acabó todo con el barco, llega a una isla y lo muerde una culebra. No fue un viaje de lo que él planificaría cómo llegar a Roma. Me imagino que pensaba que iba a llegar libremente a predicar el Evangelio, pero esa no era la forma que llegó allá. Pero sí llegó. Ahora imagínense si Dios le da ese plan. Sí, Pablo, vas a llegar allá, pero esto es lo que te va a pasar. ¿Con qué ánimo se va a animar y no toma el paso de fe para ir? De pronto Pablo sí lo hace, porque sabemos que era un hombre grande y valiente de Dios. Pero es humano, como nosotros. Si Dios nos da el plan completo, de pronto no tomamos ese paso de fe. Una pregunta para ustedes. ¿Te está llamando el Señor a dar un paso de fe hoy? ¿Te ha puesto un deseo particular en tu corazón? ¿Es la voluntad del Señor o la voluntad tuya? Son las preguntas que tienes que preguntarte. Curiosamente, Romanos 1 y capítulo 1 y el capítulo dice, hace una referencia a Pablo al que se le impidió venir a los romanos. ¿Por qué? Algo lo estaba impidiendo. Él quería ir, pero algo lo estaba impidiendo. Cuando dice que si es el Espíritu, la palabra es clara. Dice, el Espíritu me impidió de ir. Como lo impidió de ir a Éfesos la primera vez en su primer viaje misionero. Pero acá no lo está hablando de esto. Si leemos los próximos versículos, los va a dar un entendido de lo que estaba pasando en Efesos. Entonces, regresando a Hechos 19, vamos a leer del versículo 23 al 28.
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Dimitrio, que hacía de plata templecios de Diana, daba no poco ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabes que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino casi a todo Asia, todo Terquia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no sos dioses los que se hacen con las manos, como las estatuas que tienes de la Virgen María, de Pablo, de Pedro. Es lo que dice la palabra de Dios. Si no se está practicando lo que practicaban estos en Efesos o en Corintios, que hacían sus estatuas, sus ídolos. Siguiendo acá con la lectura, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo nos está diciendo eso. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comenzó a ser destruida la majestad de aquella, de aquella quien vendrá toda Asia. Y el mundo entero, no solamente Asia la adoraba, sino que dice que el mundo entero venía a ver a Diana, a ver su majestad. De pronto una reina del cielo. Pongan atención las palabras que se usan cuando ustedes le oran a alguien. Solamente hay un majestad, y ese es el nombre de Jesús. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y diciendo: grande es Diana, grande es María de los Efesios. Ese canto todavía se está diciendo hoy. El obstáculo de Pablo pudo haber sido este montín que había venido contra Pablo y los seguidores del camino. Es la tercera referencia en el libro de Hechos según aquellos que siguen el camino. Es la segunda vez en este libro en Efesios, capítulo 19. Una pregunta para usted, María, Roberto, aquellos que están en línea, Pablo, mi papá. La gente lo reconoce a usted como un seguidor del camino de Jesús. Sí. Puede ser que sí. Puede ser. O sea. No tiene que responder. Eso es algo para que usted conteste en su corazón. La gente lo reconoce como un seguidor del camino de Jesús. Es algo serio, una pregunta seria. Sí, sí. Sí, no, yo sé, sí que sí, la palabra es seria. La pregunta es seria. Pero examínese. Hay poder en la palabra. El Señor Jesús. Aquí vemos a Dimitrio, un platero que hizo pequeños santuarios de plata de las diosas Diana. Comenzó a agitar a las multitudes. Cuando el Señor se mueve en nuestras vidas, dejamos de hacer lo que antes hacíamos.
Si decimos que somos del camino, entonces, ¿por qué todavía seguimos en el mismo camino que caminamos antes de venir al Señor? Detrás de las riquezas, detrás del licor, detrás de las mujeres, de la misma manera de hablar, las mismas malas palabras, de la misma manera de tratar a mi esposa de un cierto camino. Debe haber, si es verdadero que algo pasó, una conversión real, mi vida debe demostrar que hay un cambio en mi vida. Si vivo de la misma manera que era antes, entonces, ¿cómo puedo decir que soy seguidor del camino? En este caso, los cristianos dejaron de comprar los ídolos que los plateros estaban haciendo. ¿Cómo se vería esto hoy? Los bares, los clubes de striptease, las clínicas de aborto y traficantes de drogas comenzarían a perder dinero y se cerrarían. No por hacer piquetas en esos lugares, protestar contra los desfiles del orgullo, la gente que dice que está bien que me case con un hombre y un hombre. No es protestar contra esos desfiles o predicar contra el pecador y su pecado, sino simplemente enseñando la palabra del Señor Jesús, que tiene el poder de transformar vidas. El propósito mío no es para cambiarlos a ustedes. El propósito mío es predicar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar tu vida. El trabajo suyo es abrir su corazón a poder recibir la semilla, porque estamos en una guerra espiritual. Si no abres tu corazón a recibir, porque hay un pájaro que se está comiendo la semilla. Ese pájaro se llama el enemigo, el demonio, Satanás. Y si no crees en esto, entonces todavía estás espiritualmente ciego. El mensaje del Evangelio es que el día de Navidad Jesús dejó su trono. Él vino y entró entre María. A los 9 meses se dio el parto, lo que vamos a celebrar la semana que viene, la Navidad. Y se convirtió en uno de nosotros. Pero no terminó ahí. No solamente vino y nació y caminó entre nosotros y vivió una vida perfecta, pero murió en la cruz por el pecado del mundo. Él resucitó y nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús. Él prometió preparar un lugar para nosotros. Y si fue a preparar un lugar para nosotros, nos dice en Juan que Él viene también por nosotros, por su iglesia. Y después de que venga por su iglesia, la raptura, entonces viene con juzgamento y ira. Mira alrededor, mira la televisión, mira alrededor. Él viene pronto. Cuando enseñamos el arrepentimiento y el perdón de pecados, hay poder en la palabra del Señor Jesús. Cuando venimos a Él, nos damos cuenta de que nuestro estilo de vida era pecaminoso y dejamos de hacer esas cosas
por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros a medida que nos acercamos a Él y entramos en su palabra. Pero no solamente leemos su palabra, somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando estas cosas ocurren y la gente comienza a perder dinero de religiones falsas, habitamos pecaminosos o idolatoria, ciertas personas reunirán turbas contra los creyentes. La Biblia dice que el amor del dinero es, mire, no el dinero, dice, el amor del dinero es la raíz del mal por una razón. Porque la gente está dispuesta a lastimar y matar por el dinero. Antes y hoy. Esto no era la primera vez que Pablo le haya pasado esto. Cuando expulsó a un demonio de una niña al principio de Hechos, sus dueños agitaron a la multitud e incluso encontraron matones en la calle para que lo persiguieran. Un motivo similar llegó a los judíos religiosos al ir tras Jesús cuando vieron que Jesús estaba atrayendo a la multitud en los evangelios. Y los discípulos en el libro de Hechos también fueron perseguidos por los religiosos porque vieron que la gente dijo, miren, los están siguiendo ellos. No, se pusieron celosos porque ya la ofrenda en su sinagoga se estaba bajando y ahora los querían matar. El amor del dinero es la raíz del mal. No el dinero, porque usted puede usar el dinero para buenas cosas. Es el amor. Cuando el amor dinero hace que le robes al gobierno, que le robes a tu familia, que le quites su chequecito. Hacemos cualquier cosa por nuestro dinerito. Recuérdense, ese dinericito no te lo puedes llevar para el cielo. Si bien el verdadero motivo del platero era el dinero, encima de eso agregaría que Pablo está predicando contra los ídolos hechos por manos y el gran templo de Diana. Nuestros dioses que no solo adoramos, sino todo el mundo. Sabemos que sus motivos eran solo de interés propio. No, yo estoy preocupado por los demás y esto. No. La mayoría de la gente solamente están interesado en su propio interés. Pero intentaron apelar a su orgullo para su ciudad y sus diosas. Si todos los demás fallan, entonces, oye, todos los están haciendo también. No, yo voy a seguir esta mentira, o me voy a poner esto, la vacuna, o la otra cosita, porque todo el mundo dice, lo está haciendo. La palabra de Dios fue eficaz. Pablo diría esto en Romanos 1. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Primeramente al judío y también al griego. Porque el evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impidia y injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él son eterno poder y de vida, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Disculpen, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hizo la creación. La creación y la evolución no existen juntas. La evolución de un perro a otro perro, sí, hay diferentes clases de perro. Pero un hombre vino de un mico nuevo. Es mentiras. Está llamando a Jesús mentiroso. A Dios mentiroso. Nada explotó de nada. No, Dios, por el verbo, la palabra, hizo la creación. Pues, habitando, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. Esa es la verdad. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Estos ídolos hicieron ídolos de las cosas que pudieran ver. Por eso es que se hacen las estatuas, los dioses pequeñitos, los santicos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concipiencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es algo nuevo, pero siempre es pecado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes de que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo no se avergonzó del Evangelio, y nosotros tampoco deberíamos avergonzarlos. Es el poder de Dios para la salvación de aquellos que creen. La gente adoraba a un pequeño ídolo de múltiples senos, que según ellos cayó del cielo por Zeus. Pablo diría que nos concentremos en el Dios verdadero y vivo, el Creador que descendió del cielo. Él va a regresar, amigos, y si miran a su alrededor, Él regresará pronto. La multitud se llenó de ira y gritó: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es! Pablo escribía en 1 Corintios 15:32, en Efeso luche contra las ferias. ¿Qué quiere decir eso? Leamos la siguiente sección de nuestras escrituras, empezando en Hechos 19, versículos 29 al 34, que dice: y la ciudad se llenó de confusión, y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Esa pregunta ya se ve dos veces: confusión y confusa. Y los más
no sabían qué, y lo más, no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quiero hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! La historia nos dice que el anfiteatro en Efeso podría acomodar a 25,000 personas. Una multitud confundida entró corriendo y llenaron a ese teatro. Al no encontrar a Pablo, la gente agarró a 2 de sus compañeros. El versículo dice que toda la ciudad estaba llena ¿de qué? De confusión. Les quiero dar unos versículos sobre la confusión. 1 Corintios 14:33 dice: porque Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. ¿Hay paz en ese teatro? No, la gente está alborotada, están confundida y tienen ira. Entonces, ¿quién es el autor de la confusión que está agitando a estas personas con tanta ira? Juan 8:44 dice, ustedes me van a decir, no fue Demetrio. Mira lo que dice Juan 8:44. Jesús hablándole a los maestros religiosos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Jesús estaba hablando con líderes religiosos que querían matarlo. Pablo escribe esto a los Efesios. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La gente está siguiendo la corriente del mundo en vez de buscar la corriente del Señor, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos nos dice que las ferias que Pablo luchó en Efeso fueron Satanás y sus demonios. Había guerra espiritual. Dios estaba sanando milagrosamente y liberando a la gente de la posición demónica a través de Pablo, y el enemigo no le gustó. Pablo estaba predicando el evangelio y la gente estaba haciéndose salva, viniendo el Señor. En Efesios 6, Pablo le dice eso a los efesios en su carta. Les dice: vestidas de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha ¿contra quién? No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, cuando te enojas con la persona, recuérdate, either estás siguiendo a Dios o estás haciendo la voluntad del enemigo. Entonces, si estás porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra guerra espiritual es contra el demonio. La mayoría cuando hay guerra contra la carne, es contra nuestra carne propia, por nuestra vida pecamosa, nuestros deseos, pero no es contra otra persona. Es nuestros pecados y hay guerra espiritual. Recuérdese que Efesio estaba lleno de oscuridad y ocultismo. Juan escribe en Apocalipsis 2 que Pérgamo, cerca de Efesio, era donde existía el trono de Satanás. El poder de la palabra, el Señor Jesús tiene poder sobre el pecado y las tinieblas. Pablo quiere entrar y predicar el evangelio de salvación, pero los discípulos y algunos de los funcionarios de Asia, que eran sus amigos, le dijeron que no viniera ahí. Su corazón estaba bien, tenía razón, él quería venir y predicarle. Pero las personas influenciadas por el poder de la oscuridad y llenas de ira, probablemente lo hubieran matado y terminado su viaje misionero más pronto de lo que Dios quería. Hay una palabra de sabiduría para nosotros ahí. No es prudente entrar en una multitud ruidosa con el sabor de la muerte en la boca, que está listos para matar a todo costo. Estás sujeto a servir al enemigo si no estás sirviendo a Dios. Es el uno al otro. Jesús vino a salvar. Satanás está acá para destruir. Usará una multitud, te matará atrapándote en tu casa aislado, no yendo a la iglesia, solito, y se meterá en tu cabeza. Te alimentará con mentiras. Te diría cuando te hará a recordar de todos tus fracasos en tu vida y tratará de que te mates. Él es el ilustrador. Él quiere matarte. Él ya sabe cuál es su plan al fin. Él sabe que viene juzgamiento contra él. Él ya sabe que ha perdido la batalla porque Jesús resucitó. Y no quiere estar solo, porque si voy a estar en el infierno, me voy a llevar a muchos conmigo. Si te sientes deprimido, estresado o solo, llama al Señor Jesús para que te salve de las mentiras y de la boca del enemigo que quiere destruirte. La gente todavía está aturiada y confundida. Están siendo descarriados, siguiendo los medios de comunicación y las mentiras del enemigo. No tienen ni idea de por qué están juntos en el teatro. Alejandro, el platero judío, quiere defender a los judíos y decir que no son del camino. Los que están del camino no son parte de nosotros. Pero su presencia despertó a la multitud. No solo mostraban su prejuicio hacia los judíos, sino que también sabían que los judíos también adoraban a un Dios monoteísta y no adoraban a ídolos. En lugar de escucharlo, gritaron: "Grande es Diana de Efesio", durante 2 horas. Imagínense el partido de la Copa Mundial que se acaba de terminar, gritando por 2 horas seguidas. Y a un montón de borrachos a todo alrededor. Esta es la imagen que pueden poner en su mente. Por 2 horas gritando el mismo mensaje. Eso ni se ve en un partido de fútbol americano porque ya la gente se cansa. Acá 2 horas gritando la misma cosa. Hoy en día, Diana no es adorada por el mundo. Fueron unos pocos grupos de Wicca, de brujería. Pero el nombre del Señor Jesús ha resistido la prueba del tiempo
tiempo y tiempo, porque hay poder en la palabra, en el Señor Jesús, que está vivo y vive para siempre. En una nota, este Alejandro también parece ser el carcelero al que Pablo se refiere 2 veces en sus cartas a Timoteo mientras pastoraba en la iglesia en Efeso. Alejandro, el calderero, se había convertido a ser un cristiano, pero rechazó su conciencia, por lo que Pablo escribe que lo entregó a Satanás en primera de Timoteo, que es la disciplina bíblica. Supongamos que eres cristiano y vives tu vida como un pecador, no arrepentido, que cometes adulterio, te emborrachas y vives como el mundo. Si dices que eres cristiano, entonces la disciplina bíblica, en ese caso, como es lo que dijo Pablo en la letra, en su carta a los Corintios, que dice, si no escuchan a los ancianos y al pastor que está ahí de la iglesia y no se arrepientan, entonces entrégalos a Satanás con la esperanza de que se arrepientan. Independientemente de lo que haya hecho, no parece que se haya arrepentido, porque en su segunda carta a Timoteo, Pablo escribe que el Señor le pagará por lo que ha hecho. Hablando de Alejandro. Es una palabra para nosotros también. Si estás amargado y enojado, perdona y entrégalos al Señor, porque el Señor también puede perdonarte tus pecados. La venganza es del Señor. Tu trabajo es perdonar y entregarlos al Señor, para que el Señor se preocupe por aquellos que te han hecho daño. Tuvo que ser serio, muy serio lo que este Alejandro hizo, porque Pablo lo escribió 2 veces, 1 Timoteo y ahora 2 Timoteo. Vamos a concluir nuestro estudio de hoy leyendo la última selección del capítulo 19. Entonces el escribiano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen vendida de Júpiter? Puesto que usted no puede contradecirse, es necesario que os aspigües y que nada hagas precisamente, porque habías traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Dimitrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedese y procónsules hay, acusen los unos a los otros. Y si demandas alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de estas concurso. Y habiendo hecho esto, despidió a la asamblea. El alcalde de la ciudad calmó a la multitud, adoptando un enfoque similar que originalmente sacudió a la multitud para formar una turba y causar caos. Él apela a su amor por su gran ciudad y diosa, pero les hace recordar que no hagan nada precipitado. Su motivo era evitar que Roma bajara y despojar a Efeso de su libertad para elegir a sus funcionarios electos. Ellos tenían ciertas libertades que la día de Roma, pero
Roma muy fácil les quita sus libertades. También dice que Pablo y sus discípulos son inocentes de cualquier maldad. Pueden practicar su fe y no hay evidencia de que hablaran en contra de la gran Diana. Porque estaba enfocado en predicar a Jesús. Él no estaba buscando de ir a la clínica de aborción y tratando de cerrarla. No, él se enfocó en predicar a Jesucristo. Al llamar a Demetrio por su nombre, está haciendo que la multitud y Demetrio sean conscientes de que sabe quién comenzó este motín. Y si las cosas se salen de control, sería entregado por incinerar al motín y pagaría con su vida. Ese era el costo. Los romanos tenían un control estricto sobre sus ciudades. Dios trabajó a través de este alcalde para calmar a las multitudes y enviarles a su casa, mostrando que él tiene el control y terminará la obra que comenzó en la vida de Pablo. El pastor del siglo XIX, líder cristiano y misionero Arturo Tapán Pierson, dijo esto: este capítulo nos enseña a todos una lección permanente, que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el Espíritu se mueve poderosamente sobre los hijos de Dios, podemos buscar otros movimientos poderosos entre los incrédulos. Y no debemos sorprendernos si el diablo mismo desciende, teniendo gran ira, como se supiera que su tiempo era corto. El tiempo es corto, amigos, y necesitamos un avivamiento en nuestra comunidad, sociedad, cultura y mundo. Hay poder en la palabra, el Logos, nuestro Señor Jesús, para vencer la oscuridad. No significa que no enfrentaremos a la oposición de Satanás, pero mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy es el día para escapar la ira que viene. Si no conoces a Jesús, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Él está dispuesto a perdonarte tus pecados. Está dispuesto a restaurar los que las langostas se comieron. Tal vez tu inocencia fue robada, tu corazón roto y te dejaron por muerto. Dios quiere restaurarte. Otros pueden haberte dejado, pero Él nunca te dejará ni te abandonará. Si eres cristiano y te fuiste al mundo y estás cansado de que Satanás te salga con la suya en tu vida y trate de destruirte, hoy es el día para arrepentirte y regresar al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por poder predicar tu palabra, Señor. Pedimos siempre, Señor, que tu Espíritu sea el que hable a los corazones atentamente, que abras esos corazones para que reciban de tu palabra, Señor. Aún hoy, Padre, en este momento, sigue trabajando, que tu Espíritu se mueva en aquellas vidas que necesitan saber, necesitan conocerte personalmente, que necesitan ayuda, que tienen problemas mentales. El enemigo está en su mente y quiere que se maten. Padre, rescátalos. Pruébales que tú eres verdadero. Alcánzalos hoy mismo, Señor. Si están escuchando, hoy es el día de extender su mano hacia el Señor. Él está ahí, es disponible. Él quiere rescatarte. Él te ama. Búscalo hoy. Mientras que hoy sea hoy. No sabemos cuándo viene el Señor. No esperes.
Hoy es el día de salvación. Muchas gracias, familia. Recuérdense que la próxima semana no hay servicio el domingo, pero estamos en línea y acá en persona el sábado, el día de Nochebuena, a las 11 de la mañana, central para nuestro servicio en inglés, y a las 2 de la tarde en español, ya que celebramos el motivo de la temporada de esta Navidad, que es Jesús. Jesús vino, caminó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó y viene de nuevo. Feliz Navidad y espero que puedas unirte con nosotros en la próxima semana. Dios me